Qué atroz. Ya, salimos de los breves, cambiamos de tema, vamos a ir al tema fuerte, al tema grueso que vamos a conversar hoy día, y que tiene que ver directamente con la información que apareció hace algunos días, Juan Andrés Salfate, ¿Mm? respecto a la muerte o asesinato de este científico chino que estaba a punto de lograr un importante hallazgo en la investigación para Ah, encontrar una vacuna para, ya sabemos muy bien, el bicho que nos está atacando. Ya había pasado esto anteriormente, lo habíamos comentado cuando comenzó el brote a principios de año, específicamente en la zona donde comienza el contagio, y esto parece ser una práctica común dentro de una pandemia de este tipo, o, perdón, no deberían estar, no es bueno que estén todos trabajando y tratando de encontrar una solución. esto ha pasado siempre, en distintos países y hay países que son un poquito más fuertes en términos de su autoridad cuando quieren que algo no se sepa o que quieren mantener una cierta imagen, entre otras cosas, por ejemplo, el país asiático que hoy día la lleva, digamos, como la gran potencia mundial, finalmente le hizo una amenaza a Australia de que por el hecho de investigar, bueno, o sea, ni siquiera acusaciones, Australia quiere investigar qué pasó finalmente con la pandemia y le dijeron, si siguen investigando, esas son sus palabras, si siguen investigando, vamos a partir cortándole el suministro de compra de importación de vinos de ustedes. Entendamos que parte de ese continente es muy similar a Chile, lo digo por referencia por en términos climáticos y por lo tanto, digamos, sus vinos son muy bien preciados, al igual que el nuestro, y partieron diciendo no les compramos más vino. Entonces, eso es por investigar, ¿cachai? Entendamos que estamos hablando de países serios, que no andan buscando necesariamente culpables y que ya los tienen en la cabeza y que les van a dar y van a inventar pruebas. Pero imagínate, si no dejan y de forma explícita, en una manera pública, dicen que van a tomar todo tipo de medidas drásticas contra aquellos, digamos, que quieren seguirse metiendo más en profundidad en el tema de la pandemia, van a cortar relaciones comerciales. Si te dicen eso, con la confianza que tendrán, por supuesto, digamos, con sus interinos, es mucho peor, pues, weón. Entonces, claro, es sospechoso, da para especular, y insisto, y esto no es la primera vez que ha pasado. Está la famosa caída de estos aviones que iba este grupo de científicos con la cura definitiva para el SIDA, y aquí lo que llama la atención es que no solamente murieron todos, sino que uno dice, ya, por frente a un descubrimiento tan importante, debe haber una copia en otro lado. Aunque sus descubridores hayan fallecido producto de este accidente aéreo, finalmente tiene que estar respaldado en alguna parte y nunca más habló del tema. Entonces, que parece que junto con la muerte o asesinato, como tú quieras, de estos científicos, también murió el proyecto. O se estará produciendo a nuestra espalda una pequeña guerra farmacéutica por ser los primeros en tener el antídoto, porque finalmente que tenga el antídoto o la farmacéutica que lo obtenga o la línea de investigación que lo consiga, se van a llevar el premio gordo. O sea, todo el planeta va a necesitar comprar ese producto, por lo cual, o sea, una empresa que sería multimillonaria en un 2x3, debe haber una pequeña guerra comercial detrás, ¿no? O sea, depende, porque tú lo puedes ver desde dos puntos de vista. Uno, esa guerra con respecto a no encontrar una cura y con respecto a lo que tiene que ver con que si es que hay otra intención no del todo demostrada o velada con respecto a por qué existe una pandemia hoy día en el mundo. Entonces, con esto quiero decir, quizás hay un tiempo para sacar un antídoto o vacuna y todavía no es el momento. Entonces, quizás, así como hay algunos que quieren patentar, digamos, el remedio que va a sanarlo a todos, hay otros que quieren que no salga ninguno, por lo menos todavía. Salfate, estuve viendo este documental que nos mandó nuestro querido director, La caída del Cabal, si no me De equivoco, el Cabal. nombre, de Sí, Cabal. Cabal es un referente de los tipos de Baphomet, es como una especie de diablo encubierto, por así decirlo, como de Claro, profeta del para mal. que la gente en Chile escucha Cabal y piensa en otra cosa. Sí, claro. En la empresa. Estamos hablando de lo mismo casi. Son los mismos de siempre, los mismos grupos, los mismos personajes de interés los que están detrás de cada una de las cosas que ocurren. Porque te acordáis que hablamos en algún minuto del mazo de los Illuminati, ¿te acordáis? Sí, En el primer claro. capítulo, si no me equivoco. Y tú decías que el mazo te iba entregando cierta información de lo que iba a venir después.
Sí, en su primera en edición. su primera edición. Mm, Y no mm. recuerdo muy bien que era posterior a la pandemia, pero sin duda iba Un dentro del falso juego, un profeta. falso profeta, exactamente. Y una guerra mundial que no estaba bien determinada de qué tipo era. Que puede que Perfecto. esté sucediendo. Hay una guerra comercial, económica, tecnológica en estos momentos entre China y Estados Unidos que está ¿Y brava. son los mismos los que están detrás? ¿Son los mismos grupos, son las mismas personas siempre? O sea, yo creo que hay un grado de diferencia entre los que hacen unas cosas y otras. Yo pondría que detrás de las líneas presidenciales es donde habría que encontrar a estos gobernantes de los hilos, digamos, que se tejen una serie de problemas para el mundo entero. Y sí, pues son grupos, círculos de poder cuyas motivaciones de vida en estos momentos están lejos, o sea, quieren seguir manteniendo la ganancia monetaria exor- exorbitada y absurda en realidad, porque no tienen cómo gastarla hasta el día de hoy. Tiene que ver con más bien un juego de poder y de control sobre las cosas. Pero cuando tienes exceso de poder, yo le decía ahora al Lincoln, finalmente se pierde la medida humana y ellos tienen sus gustos, sus prácticas, sus ritos y sus cosas raras que finalmente poco y nada tiene que ver con esas prácticas, la importancia de qué le sucede al resto de las personas. Finalmente, yo creo que nos ven como, ni siquiera como empleados, ni siquiera como esclavos, como una especie de ganado para ellos hacer, digamos, sus experimentos crueles nomás. Perdón, quiero quedarme ahí, quiero quedarme en los rituales, porque lo comentamos nosotros a través del chat, a través de WhatsApp, digo, cuando apareció la noticia, no la habíamos querido llevar todavía, y tiene que ver con las declaraciones, o supuestas declaraciones, porque algunos dicen que son falsas, de Mel Gibson respecto a los rituales que se realizan en Hollywood. Y que tiene que ver también con es una forma también de destapar un poco lo que hay detrás de todos los rituales, que es una tremenda red de pedofilia y abuso de menores. Hablaba incluso que algunos, para tener éxito, bebían la sangre de estos bebés, de estas guaguas, para tener su inocencia en el cuerpo, en el fondo, y era parte del ritual que realizaban estos grupos secretos de gente muy importante en Hollywood. Él contaba, y eso es lo que dicen en las cuñas, que fue invitado el año 2000 y cuando vio esto se dio cuenta cuál era la realidad del negocio. No es que Hollywood se dedique a hacer películas, eso pareciera que es lo que vemos solamente nosotros, sino que Hollywood tiene un montón de otras cosas más que se realizan por debajo. ¿Existen rituales de este tipo? ¿Tienen que ver con algún tipo de magia negra? ¿Tienen que ver con algún tipo de ritual satánico? A ver, separando la ficción, la fantasía de la cruda realidad, desde tiempos inmemoriales que hay una fijación sobre los grandes monarcas, emperadores, etcétera, etcétera, de encontrar en ciertas prácticas satanistas, le vamos a poner simplemente por colocarle un nombre para que se entienda, donde incluye la sangre de inocentes. Incluso hay acusaciones que parecen demostrar que uno de los grandes padres, así como que aparece en uno de los billetes de dólar, que es como Benjamin Franklin, también él tenía prácticamente un cementerio privado de sus víctimas infantes en el patio de su casa, que fue descubierto a partir de que su hogar fue considerado como una especie de museo y cuando quisieron hacer unos arreglos descubrieron que había una cantidad de niños enterrados ahí que trataron de taparlo, pero que sin embargo los documentos y la noticia permanece. Podemos entender también de que semejantes rituales pueden entender a una especie de superchería de otras épocas, el poder de la magia, la brujería, etcétera, etcétera. Por desgracia, con los antecedentes que yo manejo y con la gente, digamos, que a veces me vinculo y que trabajan de los buenos, por supuesto, me confirman que eso es completamente cierto, que hasta el día de hoy, y Chile tampoco, me dicen ellos, no es la excepción, grupos de poder creen en la impresionante, ¿cómo decirlo?, ritualidad transformadora de la realidad a su favor con respecto al sacrificio humano y la sangre que eso implica. De hecho, se lo voy a decir con todas sus letras. Hay curas, yo no soy católico, pero respeto obviamente a los curas estudiosos, a aquellos que han hecho una buena obra, que tienen una verdadera vocación y que están realmente preparados y que incluso tienen ciertos certificados, digamos, de las altas diócesis de esta religión para hacer prácticas tan delicadas como exorcismo, etcétera, etcétera. Y ya él me contaba, así ya en un momento de confianza,
que para él le dolía mucho y que él tenía que combatir o hacerse cargo de casos de familias que iban a pedirle su ayuda, porque finalmente algunos de sus miembros habían sido secuestrados, personas desaparecían y que algunos que habían rescatado lo usaban para rituales. Y te estoy hablando de que los sacan de regiones cercanas, digamos, a la región metropolitana y que en una comuna, por acá muy cerca, para que la voy a mencionar, y que acaba de entrar en cuarentena, la dejo ahí, dentro de las 9 y que estas prácticas se hacían. Y no te digo que todos los días, ni mucho menos, pero que hay una creencia en ello. También te puedo demostrar que existe como este famoso juez, que también está cuestionado el caso, pero por lo menos se vio, de que tenía un vínculo con una red de narcos y que también quiso accionar contra una fiscal que en algún momento lo había cuestionado porque se había dado cuenta que estaba en cosas raras y el tipo tenía así como poco menos que Biblias, pelos amarrados, clavos, muñecas vudú. O sea, tú dices, estamos hablando de un juez, estamos hablando de una persona que es un académico, que es una persona que no cree en cualquier cosa, y cuando se descubre que está vinculado a ciertos grupos de poder, con negocios ilícitos, etcétera, etcétera, y que dentro de su cajoncito particular, lo que había ahí no era un Nuevo Testamento, sino que en realidad eran objetos que, como bien dice la cultura popular, están vinculados a la manipulación de la realidad a través de brujería. Entonces, me empieza a sumar y a restar y me voy a quedar con que es posible, es completamente Sí, posible. ahora llama la atención, perdón, te quería preguntar una cosa muy pequeña. Lo que hizo Antares de la Luz cabe dentro de ese tipo de ritual con No. este, ¿no? Ah, o sea, es que no estamos hablando del mismo tipo de persona, estamos hablando Sí, de no sé. alguien que tiene una condición mental, digamos, que está completamente trastornada y que finalmente tiene una parafrenia tal que él se siente, porque estas personas, digamos que tienen una vida relativamente normal, completamente asociada a los mecanismos, digamos, modernos de trabajo y empresariado. Y en cambio estas personas se creen mesías, se creen enviados de Dios, o sea, tienen una condición mental que está fracturada. Y hay otras personas que por razones similares se convierten en víctimas de él y lo siguen. Entonces, no me atrevería a compararlo porque las motivaciones y las razones que llegan ahí son completamente distintas. Y me atrevo a decir que una persona que está cuerda, aunque puede ser tremendamente mala, sabe lo que hace, pero una persona que está, perdón por la expresión, loca, no sabe ni dónde está parada, entonces cualquier cosa viene parte de un invento dentro de su fantasía nomás. Ahora, dentro de lo que comentaba Mel Gibson, además hacía alusión de algo que tiene que ver mucho con este tipo de sectas, que es pareciera que es que toman distintas ideas de distintas religiones, obviamente las que más le convienen a ellos, para poder justificar en el fondo lo que están realizando, y base a estas propias reglas son cómo actúan y cómo no solamente conllevan el tema de beber sangre, sino que también conlleva bastante abuso sexual. Sí, a ver, detengámonos un momento. No es solo Mel Gibson, Jim Carrey y otras personas Un también han hecho. montón de actores. Claro, entonces tú tienes que tener cuidado ahí porque son personas que han hecho un trabajo personal. No sé si podría calificarlo la validez de sus dichos a partir de también las cuestionables personalidades que tienen. Mel Gibson es muy pesado, pero me recurro a que es un hombre tremendamente religioso, prácticamente fanático. O sea, es súper cuadrado, pero lleva su idea y todo lo demás. Em, si es que esto tiene que ver con asuntos de red de abuso de menores, chuta, está en el caso de Podesta, por ejemplo, que Exacto. también misteriosamente murió cuando quizás en su mente y en sus declaraciones podría estar una lista larga de personas que podrían estar involucradas en estas prácticas. En nuestro país también personas respetables y personas, digamos, incluso queribles, con cierta tradición dentro de la cultura popular, han sido descubiertos que participaban de estas redes de prostituciones no necesariamente infantiles, pero con personas, digamos, muy jóvenes y
al menos es moralmente cuestionable. Entonces, pareciera que hay dentro de los círculos de poder, digamos, o también en ciertos gente que tiene la posibilidad de tomar a alguien y convertirlo en una persona conocida y famosa. Hubo muchos casos dentro de la televisión chilena también, que salió a la luz pública. Es una práctica que en algún momento hasta fue considerada normalizada. Bueno, así son las cosas, es casi como un suceso de explotación de capataces, así de la industria, hasta que el mundo afortunadamente cambió, estas cosas se denunciaron y se probaron y esas personas obviamente ya no están habilitadas para seguir trabajando. Pero si es que eso puede escalar a cosas peores, seguramente, porque esto es como un vicio. Tú al principio lo intentas, lo pruebas y te vas metiendo en un círculo de vorágine y profundidad, digamos, que es un sótano dentro de otro. Entonces sí, tu gusto desmedido por personas jóvenes en el ámbito sexual puede finalmente caer en unas prácticas cada vez más extrañas, prohibidas y al límite de lo cuestionable, y que incluso eso puede llegar hasta los sacrificios humanos. Insisto que es bastante posible. Estamos viendo de que hay casos de personas que han sido rescatados de sótanos, de gente loca, que tenía con una persona que era su hijo, tenía poco menos que nietos y bisnietos, hermanos, o sea, hay de todo. Y si eso lo puede hacer cualquier tipo chalao, alguien con poder, o sea, por lo menos la historia lo ha confirmado, incluso con papas. O sea, con sumos pontífices, que el exceso de poder, digamos, eran buenas por las prostitutas, el trago, los copetes, mandaban a matar a sus enemigos. Entonces, el poder corrompe, el poder da demasiado tiempo libre, finalmente va rompiendo tus cadenas de inhibición y terminas de alguna manera desarmonizándote con la realidad humana. Y yo creo que se pierden una serie de valores, digo, y de conexión y vínculos con la gente y con cierta naturaleza de bondad que todos tenemos, en al menos algún porcentaje, y terminan rayándose. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Sí, llama la atención porque en el fondo te trata de hacer ver Mel Gibson que lo que te decía antes, que Hollywood no es lo que nosotros pensamos que es. Para ti, para mí, para muchos, Hollywood es la cuna del cine, donde vaya al paseo del teatro chino y están las manos y los pies y las firmas de un montón de artistas, está el letrero, se hacen películas, Columbia Pictures, Universal Pictures, etcétera, etcétera. Es como el mundo de la fantasía, con todo su estudio llevado a la realidad. Sin embargo, él hace hincapié que no el gran negocio, sino que la gran fascinación de todos los jerarcas del mundo del entretenimiento tiene que ver directamente con los menores, con esto de la sangre y con el abuso. Y eso llama poderosamente la atención porque finalmente es como una tremenda fachada de la cual todos participamos y todos ponemos el fondo de nuestra entrada, y sin embargo estamos alimentando que estos verdaderos monstruos devoradores de personas sigan contribuyendo a este negocio. De hecho, la noticia que pasó más piola en Estados Unidos fue este desarmado o este encuentro que hicieron de un montón de niños en tráfico de menores. Sí, pues Entonces, eso fue una noticia que no se dio de manera masiva, pero está confirmado. Durante la pandemia se aprovechó para desarticular una serie de túneles que habían con un rescate de una cantidad de niños que no estaban ahí protegidos en un búnker de una guerra atómica. Estaban haciendo uso para el tráfico de estos pequeños. Y eso es cierto. Entonces, chuta, es bravo, por ¿cachai? eso, para que conectemos más ideas, mira, por eso tú hablaste antes de Podesta, está este otro tipo, Jeffrey, no recuerdo el apellido, que tenía esta isla que la llamaban la isla del placer, donde iban solamente a cometer un montón de abusos. Y estábamos hablando de este científico que está haciendo importantes hallazgos para detener la situación que está azotando actualmente al planeta, y los tres finalmente fallecen en extrañas circunstancias. Es el modus operandi no de una mafia, sino de un grupo con mucho más poder. Esto no es un arreglo entre bandas, esto pareciera que tiene que ver con esferas mucho más grandes. Por eso te preguntaba si son siempre los mismos, porque el modus operandi al menos es el mismo.
Se va reciclando, po. Hay gente que, yo creo que la gente que tiene distintos grados de poder es invitado. O sea, si tú ganas ciertas lucas, te van a empezar a llegar correos de todos los bancos para decirte, oiga, saque cuenta con nosotros. O sea, la información se sabe. Entonces, yo creo que esto sucede por dos razones. Una, porque es peligroso para ellos que hayan círculos de poderes equivalentes y que no estén de acuerdo con sus prácticas, porque podrían convertirse en denunciantes. Entonces, apelando a la debilidad o a la deformación o a la perversión humana, yo creo que finalmente terminan todos siendo englobados. Algunos probablemente no. Ahí tenéis muchos premios de entrega del premio Oscar, donde entre talla y talla se hablaban de estas cosas, ¿cachai? Hablaban de Weinstein, por ejemplo, tiraban la talla, la gente se reía porque sabía que o había sido víctima o estaba al tanto de esa situación. Ahora, tú hiciste otra pregunta que es muy complejo de responder, es que si es que uno sabe de estas cosas, ¿cuál es la actitud desde afuera que debería tener? Vamos a un ejemplo, Michael Jackson. Hay algunas radios que después de todo lo que se supo, siendo que hay algunas personas que cuestionan ese documental, que tiene algunos puntos de rareza, hay que decirlo, es que si uno debieran volver a tocar sus canciones. Mira, si yo fuera estricto con esa postura en la vida, no debiera haber películas de muchos directores que la gente siga aplaudiendo, no debiera haber películas de Chaplin, por ejemplo, Claro. que tenía prácticas similares. Entonces yo creo que aquí uno tiene que empezar a aprender a separar probablemente la obra, pero mira, esto es más complejo, la obra de la persona, pero también entendiendo de que tú al apreciar su obra estás siguiendo fomentando y lo sigue haciendo poderoso porque está aportando. Es un poco lo que en algún momento se cuestionó con respecto a los destapes de los abusos de la iglesia. Ok, eh, yo sigo yendo a misa porque creo en la palabra de Jesús. Me parece bien. Ahora le sigo dando plata a la iglesia, que en algunos casos se va a ocupar para hacerle casa a los pobres y en otras para pagar a los abogados cuando denuncien a algún sacerdote pedófilo. Entonces es súper difícil. Lo que pasa es que si tú comienzas a activar eso, sí, pero a rajatabla, no te puedes mover, porque cualquier cosa que compres, tendrías que yo decirle, ¿sabes qué? Voy a comprar un chocolate. Pero antes quiero saber quién es el dueño de esto y cómo se ha portado, si alguna vez le levantó la mano a su hijo y al final, bueno, no podría ir a los supermercados de partida si empezáis a hacer el seguimiento a muchos de sus dueños, no podría ver la tele si sabéis cuáles son los ciertos gerentes que alguna vez pasaron por ahí, no podríais leer ningún diario a partir de sabéis con quién, con qué partido político colaboraron y al final, ¿qué es lo que queda? Así, entre suma y resta, es que parece preocúpate más de ti y de mantener las aguas separadas, digamos, y que tus prácticas sean un ejemplo y que no sean necesariamente fomentar ciertas cosas. Y cuando haya que denunciar, se denuncia. Lo otro sería, si que anda encerrarte y no hables con nadie. ¿Sabéis qué? Me puse a pensar en lo de Woody Allen, que Woody Allen fue el que vivió más duro este tipo de censura. No recuerdo qué le bajaron, si la serie de Amazon Prime o algún tipo de película que iba a realizar por el tema de no seguir, de separar la obra del artista, no seguir fomentándolo, etcétera, etcétera. A mí en lo personal yo trato de separarlo lo máximo posible y en algunas ocasiones incluso así segundas lecturas sabiendo un poco más de la historia del personaje o algún tipo de trauma o algo que tenga lo hace un poco más entretenido, pero encuentro que es bastante complejo porque en todos los lugares te vas a ¿Lo encontrar es? con algo. Sí, Eh, es que eso es lo que voy, es súper problemático. es súper Eh, problemático. Absolutamente. O sea, Entonces, yo pensaba, incluso los que reclaman los grandes movimientos, por ejemplo, hay tantas banderas hoy en día. em, de todos, por ejemplo, animalistas, feministas, con algunos puedo estar completamente de acuerdo, pero yo no me voy a dejar de vincular cuando el líder que levantó esa bandera de lucha terminó matando a su pareja. Puta. Entonces, ¿qué digo? ¿Se viene todo abajo o no? Po? Es como digo, ¿la iglesia tiene la culpa? O sea, ¿o Jesús tiene la culpa de la iglesia? No. Las películas, los actores que están ahí, los técnicos, ¿tienen la culpa de que el director, hasta el momento en que tenemos la información, quiso tal cosa? No, entonces, chuta, o sea, hay grandes escritores que no podría leerlos jamás. Finalmente, si uno se pone a ver que te quedas con nadie, po, weón. Entonces, como digo, hay que saber discriminar. Hay límites para las cosas.
y hay que entender de que efectivamente uno aporta para que se siga sustentando ciertas potencias. Entonces hay que tener ojo. Entonces hay que ser, como decía el Buda, el camino del medio, ni tan frío, digamos, ni tan caliente. En realidad él decía, una cuerda de un instrumento, si está muy floja, no suena, si está muy tensa, se corta. Tiene que haber un punto medio porque hay que encontrarlo en las mejores y en las peores cosas. Sí, pucha que le cuesta a la gente, le cuesta mucho separar las cosas. Yo, por ejemplo, bueno, da igual, o sea, lo que decís tú, un montón de escritores podrían no ser leídos jamás y un montón de cosas que muchos hemos disfrutado durante la vida tampoco podrían ser proyectadas. Ahora, claro, creo que también todo tiene cierto nivel de límites, también, como decís tú, si el weón fue y mató a toda su familia, puta, weón, andate a la chucha, weón. O sea, esa weón no se puede. Ahora, también hay un límite ético de cada uno, ¿cachai? Cada uno sabe dónde están los límites, lo que puede entender y lo que no puede entender. De hecho, este programa es un experimento. Volvimos a los 45 minutos, que ya no tenemos que estar cerrando, y hablamos no de forma distendida, sino que nos metimos en las profundidades, incluso incómodas de ciertos temas. Entonces vamos a hacer este experimento y vamos a preguntarle a la gente si nos va a premiar con sus visitas o volvemos a los 15 minutos de todo poder. Bueno, la decisión la tienen ustedes. Para que haya democracia, ustedes deciden. Exactamente, muchachos, eso fue Maldita Sea, @la María Alfredo en Instagram, Twitter, @Rincón Salfate, Instagram, en Twitter, @Maldita Sea Show, en Instagram, en Twitter, @quesesepa.tv. Esto es Maldita Sea, dale play, comenta, compártelo, danos un me gusta y nos encontramos pronto en un nuevo capítulo con ustedes. Adiós maestro, adiós muchachos, nos vemos. Chao.